¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Mujeres de Altura. Un gusto estar con ustedes. Soy Esperanza Hernández y hoy vamos a encontrarnos para hablar como lo hemos hecho siempre. Ustedes saben que Mujeres de Altura es un espacio donde destacamos siempre las historias, las voces y las trayectorias de mujeres que inspiran. Y hoy, por supuesto que no podía ser la excepción. Hoy tenemos un tema que nos conecta profundamente: las mujeres en los medios de comunicación. Y esto porque a lo largo de la historia hemos visto cómo un gran número de mujeres tuvieron que superar barreras para poder tomar un espacio, un micrófono, aparecer en pantalla o tener ese sitio donde expresar sus ideas. Y gracias a ellas, nosotras podemos ocupar lugares que antes parecían de verdad imposibles. Además, déjenme decirles que hoy es el Día Internacional del Podcast. Así es que mejor fecha no pudimos tener. Y por cierto, esto nos recuerda también lo que es la fuerza que tienen las voces para llegar, para inspirar y para transformar. Las voces femeninas, sí, pero también las voces de los caballeros, las voces que nos acompañan a través de este medio que es el podcast. Y bueno, pues hoy vamos a tener una invitada de súper lujo. Para mí, de verdad, es un honor que hoy nos acompañe Mariale Gamboa. Y bueno, pues vamos a darle esa cordial bienvenida, Mariale. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto. Muchísimas gracias por la presentación. Felicidades a ambas en nuestro día y agradecida por la invitación, por la oportunidad de conseguir espacios donde mi voz pueda conseguir una nueva textura para expresar lo que hasta ahora he recorrido. Gracias, Esperanza. Exactamente, eso, Mariale, me encanta, porque eso es justamente la esencia de nuestro programa de hoy. En esta fecha tan especial, que digo yo, quiso el universo que coincidiera con el Día de Mujeres de Altura y con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Déjame mencionar solamente tres cosas muy breves para nuestra audiencia que nos acompaña. Mariale Gamboa es coach, escritora, podcaster y conferencista internacional, además con una amplia experiencia en diversas áreas que, bueno, ella ya nos irá compartiendo. Hoy nos acompaña desde Estados Unidos con su corazón de Venezuela. Así es que, pues, Mariale, en esta conversación queremos conocer tu trayectoria, los retos que has enfrentado y sobre todo la importancia de abrir más espacios para que esa voz, la voz femenina, siga marcando presencia en los medios. Así es que, bueno, pues sin más, vamos a dar inicio, ¿te parece? Excelente. Vamos a compartir contenido de valor, que es lo que nos invita el día de hoy. Me encanta. Y bueno, quisiera empezar preguntándote, ¿quién es Mariale Gamboa? Esa es una pregunta que todavía se sigue construyendo. Creo que voy a seguir siendo, creo que voy a seguir buscando mejores versiones cada vez, aceptando que eso es posible, que no tener una respuesta única cada vez que me lo pregunten es permitido, está bien, y me he enamorado de esa oportunidad porque me deja crecer y lo que pueda decir hoy, pues mañana puede ser elevado. Y eso me parece maravilloso, esas libertades que tenemos en este momento. Para el día de hoy te podría decir que pues, Mariale es una persona que confía mucho en la lealtad de la palabra, que cree mucho, cree que eso permite el no retrabajo, que para mí cuando creo en la palabra de una persona o en mi propia palabra es delegar, dar la libertad de que esta persona dé lo que sabe. Entonces, bueno, en ese sentido trato de ser leal y de crear contexto, de hacer esa limpieza de contexto, situaciones
y entornos que permitan sostener ese valor que me acompaña con bastante frecuencia. Te puedo decir que Mariale también es una persona que aún se acompaña con pensamientos negativos, que aún la visita de vez en cuando y tiene que crear su metodología diaria, evolucionar todos los días para saber cómo intentarlo, que no sea una limitante, sino una razón para buscar más respuestas. Una persona que se acompaña mucho de preguntas, ha aprendido a vivir con preguntas y comprender que están en todas las respuestas, ha aprendido a balancear la perfección contra la comprensión. Eh, eh, Tuve una etapa muy larga, mucho más de la que ha sido lo contrario, vigilada por la perfección, lo que me creó muchas limitaciones. Entonces ahora pues estoy haciendo esa danza con ella para poderle dar un espacio menor y acompañarla con otra cosa que las dos puedan trabajar en conjunto y me permita avanzar. Y creo que soy una persona que ha tomado decisiones desde muy temprana edad, ha tenido que madurar muy temprano, sin embargo ha sostenido su modo niña, como una defensa propia a poder mantener su esencia, ¿no? Me gusta mucho la curiosidad, el juego, la creatividad y el aprendizaje. Y creo que lo que no cambia es, en todas las evoluciones que he tenido, ha sido la sensibilidad y la curiosidad. Creo que eso ha sido persistente y creo que marca mi genuinidad hasta ahora. Eso te podría decir al día de hoy. Me encanta esto que compartes porque va de esa esencia de la coach, de la conferencista, justo de todo eso que has explorado, Mariale, y que ha formado a esta gran profesional que eres hoy, con esa pues enorme trayectoria y que sigues, como bien dices, reinventándote. Y ahí yo me preguntaría, ¿qué sería de nosotros si llegásemos a un punto que dijéramos soy perfecta? Ya no tengo nada que mejorar en mí. Creo que la respuesta sería, pues, ¿qué hago en esta tierra?, ¿no? Entonces, si soy perfecta, tengo todo, ya no tengo nada que mejorar, ¿qué hago aquí? Entonces, qué padre y qué lindo que todo nos digas esta parte de todos los días reinventándonos, siendo diferentes y siempre descubriendo algo, porque la curiosidad es la madre de todos los grandes inventos, incluyendo la tecnología que hoy nos tiene aquí. Totalmente. Así es que maravilloso. Y bueno, les quiero compartir, amigas, amigos que nos están viendo, que nos van a ver en diferido, pues invitarles para que ustedes también compartan este podcast para poder llegar a más espacios, transmitir estos mensajes que son de alto valor para las mujeres y claro que también para los caballeros, son importantes porque todos y todas sumamos en este mundo. También les quiero decir que vamos a ir también saludando a nuestra directiva a lo largo del programa. Entonces, hoy no hicimos un bloque completo, hoy vamos a ir saludando poco a poco dentro del programa y queremos iniciar, por supuesto, enviando un cordial saludo a nuestro CEO fundador, Edison Vinuesa, a nuestro presidente, Julio Trujillo, y a nuestro vicepresidente Jorge Estrada desde Guatemala. Así es que, pues bueno, Mariale, me encantaría empezar preguntándote también, ya para ir tocando el tema, ¿qué fue lo que a ti te motivó para abrirte camino en todo esto que tiene que ver con los medios de comunicación, sea como conductora o sea como lograr el espacio para poder transmitir tu mensaje? Sí, bueno, creo que cuando caí en cuenta que la manera de comunicar incluso podían ser los silencios, empecé a darme permisos, empecé a escuchar esos silencios, qué voz estaba ocultando a través de ello, ¿no? La conexión con la comunicación viene desde muy pequeña. Estas conexiones, estos puntos los estoy uniendo a estas alturas. No es algo que sabía desde niña. Pero cuando estaba más pequeña sí tenía mucha inclinación a la lectura de poemas, a la lectura de historias, de novelas, me gustaba mucho. Me reunía con jóvenes mayores que yo, que ya estaban incursionando en esa área, para entenderlos un poco más. Me hacían viajar, me hacían conocer diferentes escenarios, imaginarme muchas cosas, jugar con mi imaginación a través de esas lecturas, ¿no? Entonces me acompañaba de esos espacios y jugaba a que tenía un programa de entrevistas. Entonces eso lo conté ahora. Sin embargo, llegó un momento en que ya el silencio me molestaba no tener voz, me sentía como
como muy encerrada, sentía que tenía mucho que decir, que escuchaba a muchas personas con tanta fuerza y yo podía parafrasear lo que estaban diciendo porque muchas cosas se identificaban conmigo, pero yo no tenía idea de cómo hacer eso, no sabía cómo decir y entiendo en este momento con mucho respeto que mi mente producía mucho más rápido que mi voz. Entonces, cuando yo trataba de traer toda la creatividad o todas las definiciones que tenía, mi opinión sobre algún tema, cuando lo iba a verbalizar, no salía lo mismo, porque tiendo a puntualizar lo que quiero decir. Entonces, decidí trabajar en eso y empecé por libros, porque era una manera de hablar sin exponerme, una manera de dar voz a mi silencio a través de la escritura, de líneas, sin necesidad de mostrarme ni mi rostro, ni que mi voz se escuchara. Entonces, inicialmente mi comunicación empezó a través de los libros porque fue una manera de romper el silencio y de creer que yo sí tenía algo que compartir y que aun cuando se replicase en varias voces, mi voz la podría decir distinta. Ok, eso, digo, me llama la atención porque déjame contarte y déjanos contarles también a nuestra audiencia que en mi caso yo también hacía entrevistas con mis muñecas de niña, de eso es algo que me queda, y ahora que lo mencionaste dije, cierto, yo también lo hacía. Eran dos cosas, les daba clase y les hacía entrevistas, ¿no? Y a la larga, pues bueno, aquí estamos. ¿Qué te digo? Aquí estamos. Y esto es interesante y me encantaría si nos estás viendo en directo o nos ves en diferido, que nos dejaras en la cajita del video un comentario, si también a ti te pasó que de niña o de niño te dedicabas ya a algo que, o eran como los inicios de algo que a la larga sería tu profesión, porque estos puntos que los conectas y siempre yo digo, el destino te alcanza. Y bueno, pues aquí tenemos la prueba, ¿verdad? La prueba andante. Pero Mariale, me imagino que también en tus inicios hubo retos No, y retos que me encantaría nos pudieses compartir uno o dos retos que para ti hayan sido muy significativos, así como que ese punto de decir, híjole, mejor lo dejo, pero luego decidir, no, aquí estoy y aquí me quedo. si nombro solo dos, se van a poner bravos conmigo. Estoy siendo desleal a ellos porque todos tienen un protagonismo, todos son protagonistas. No tuve retos, sigo teniendo retos. Continúo teniendo retos porque cada día me planteo hacer algo diferente, algo nuevo, cómo elevo esto, cómo sería diferente si lo tratara de hacer de otra forma, ¿no? Puedo decirte con total honestidad que el mayor reto, he tenido muchos externos, pero el mayor reto ha sido interno. El mayor reto ha sido creer en lo que quiero decir. El mayor reto ha sido validarme yo misma. El mayor reto ha sido no esperar aprobación externa, sino confiar en mi para qué quiero hacer las cosas. Mi mayor reto ha sido no dejarme llevar por lo que debería ser, sino por lo que a mí me conecta y me mantendría en el tiempo. El mayor reto ha sido generar mis valores y principios que me sostengan. Y el mayor reto, por lo menos en el escribir, ha sido callar el mundo para poder escuchar mi propia voz, plasmarla en los libros y después de quitarme los tapones y empezar a escuchar el resultado de lo que acabo de poner en el universo, en el mundo, en Amazon, donde haya sido. Los mayores retos han sido creer que porque no soy, no voy a decir no era, no soy una lectora voraz, que consume muchos libros, que no leo como el regular, que agarra libros, los lee todas las noches, lee 10 páginas. Eh, Creí que no era capaz de hacerlo porque no tenía ese antecedente. Esa fue una limitante bastante fuerte que tuvo que romperme o tuve que romperme en pedazos para entender que tenía que escribir. Y cuando te hablo de romperme en pedazos es que tuve que hacerle el reverso a una psoriasis insistente en mi cuero cabelludo hasta que solté el libro. Cuando el libro salió, en ese mismo tiempo esa enfermedad se fue. Entonces, creer que eso pasa, saber hacer las lecturas de lo que el cuerpo muchas veces grita, esos fueron mis mayores retos porque fue como ir quitándome capas de identidad
para construir una nueva y darme cuenta que muchas veces esa identidad que estaba recogiendo en pedacitos era solamente el 30% de lo que yo creía. Y es como sentirse totalmente desvestida, pensar qué he hecho yo todo mi tiempo, dónde se fue mi conocimiento, si ahora siento que lo que tengo no es suficiente. Entonces, esa lucha interna de volver a reconectar, de despertar a esa persona que había dormido por muchos años y creer que esto que estaba viniendo a mí era significativo y que simplemente tenía que ser importante para mí, eso fue el mayor reto, o ha sido el mayor reto que he enfrentado, y te digo que lo continúo enfrentando porque cada proyecto que me propongo hacer es acompañado con lo mismo, ¿no? Entonces, hay preguntas cada vez que ya me hago, que son parte de mi estructura en toma de decisión, para poder, tú sabes, echarle el spray a esos mosquitos que vienen a molestar muchas veces para no dejar. En el área externa te podría decir los no. Los retos externos han sido los no, han sido una gran escuela. Hoy me río, pero antes fueron mucho llanto. Antes fue mucha crítica, antes fue mucho encierro, antes fue mucha oscuridad. Pensé que al sacar el primer libro, pues todas las puertas se iban a abrir. Y lo cierto es que las personas que escribimos somos privilegiados al contar con personas que quieren comprar tu libro, porque hay millones, hay muchas opciones, hay muchas oportunidades. Entonces, sentirte escogida lleva un trabajo, el cual yo no había cuantificado. Yo no había cuantificado que, bueno, escribí un libro y ahora qué. Entonces, eso y otros retos, yo no manejaba la tecnología, yo no manejaba Zoom, yo no manejaba sistemas de edición, yo no manejaba redes sociales, o sea, todo en simultáneo fue nuevo para mí. Entonces, en este momento no los puse como retos, ¿sabes? No le puse nombre reto, sino qué necesito hacer para que esto se dé. Ya, sin ponerle nombre reto. Ahora veo hacia atrás y digo, si a mí me hubiesen dicho, esto es lo que vas a pasar interna y externamente, a lo que te tienes que enfrentar, y esto es lo que vas a hacer, yo todavía estuviera sentada donde estaba hace 2 años sin hacer nada de esto. Entonces, es ahora que me doy cuenta que se convirtieron en desafíos y retos. En ese momento fueron preguntas que necesitaban respuestas para lograr lo que mi corazón pedía hacer. Me encanta, me parece maravilloso, pero ¿qué tal? ¿Hasta dónde te trajeron esas vivencias, no? ¿Dónde estás el día de hoy? Y todo lo que tuviste que pasar para llegar a este punto. Y lo comento por esto es una vivencia tuya, sin embargo, nos pasa como en diferentes áreas de la vida. Y yo creo que tú que nos estás viendo o nos vas a ver en diferido, en algún momento te identificas o resuena contigo esto, porque son procesos que vamos viviendo finalmente y cómo los vamos expresando de diferente manera. Mariale vivió un proceso, ya nos dijo lo que le costó ese primer libro, que también quiero que por favor nos platiques, pues de esa faceta, ¿cómo entraste al tema de la escritura? ¿Qué te animó a dar ese paso? ¿Cómo dijiste, yo de aquí soy y voy a seguir? Pero antes de que nos cuentes, quiero enviar un saludo y un agradecimiento a nuestro CEO fundador, Edison Vinuesa, que nos dice saludos cordiales desde Ecuador. Y también nuestro presidente, Julio Trujillo, nos dice, somos Grow, Asociación Internacional de Liderazgo. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias mil. Y bueno, Mariale, cuéntanos, por favor, esa faceta de escritora, porque se dice también que cuando escribes, sacas todo eso que está dentro de ti y por lo cual se vuelve, como tú lo decías, un privilegio, porque plasmas en esas hojas un pedacito de ti. Cuéntanos, por favor. Esta respuesta es lo que pienso hoy, que no es lo mismo que pensaba el día agosto del 2023 cuando saqué el primer libro. Pienso que en aquel momento no escribí pensando en un libro. Estaba en una situación emocional, psicológica, espiritual y física muy golpeada. No tenía no veía por dónde tenía salida. Lo que quería era dormir. Estaba haciendo unos cambios provocados. Suspendí el trabajo, que tenía 4 años en el trabajo, en una situación estable para una condición migratoria. Y
no me encontraba, sentía que estaba en total incoherencia, me sentía atropellada, no estaba en un espacio donde mis valores se vieran representados, sentía que tenía que luchar conmigo misma para pertenecer al sitio solo por un sueldo. Y tengo que reconocer que es un espacio donde crecí mucho, donde aprendí mucho, ¿no? Pero llegó un momento donde la balanza se inclinó nuevamente en mi lado de ser mamá, y me daba cuenta que 7 días a la semana, 8 a 10 horas de trabajo, no era lo que yo quería que mis hijos entendiesen que era sostener un hogar. No puedo decir que fue la mejor decisión en la parte económica, sin embargo, todas las demás se alinearon, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que me ha hecho es, bueno, crecer un poco más para entender cómo arreglar y poner, equilibrar, no equilibrar, balancear en su ritmo, en esa montaña rusa, en ese zigzag que tiene todos los cambios que se generan, pero bueno, tener una continuidad que me permita sentirme bien. Es un proceso que aún continúa porque es una decisión que llevó tiempo recompensar, aproximadamente un año, poder recuperarme de esa decisión. Y en ese tiempo decidí escribir de manera desordenada, de una manera muy oscura, incluso mis letras lo podían decir, la manera en que enfatizaba el lápiz, podían dar cuenta de que estaba tratando de sacar algo de una manera desordenada, como te digo. Escribía en las noches, escribía en hojas que encontraba en mi carro, en agendas, no tenía un orden ni una estructura. Lo que necesitaba era soltar algo. Y como te digo, al principio era muy oscuro, lo hacía en el carro mientras hacía delivery, había muchos por qué, mucho esto me pasa a mí, y eso venía en el primer libro. Hubo un momento en que llegó una publicidad donde me dice, bueno, ¿cómo sería escribir tu primer libro? Y te daban como las opciones de las técnicas, la parte teórica, qué tipo de letra, dónde bajar la portada. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Como te digo, no fueron muchas preguntas, sino, ¿quién dijo que no podía? Quizás esto me ayude. Y ya yo había cerrado mis redes sociales que no tenían ninguna actividad, sino scrollear para ver lo que los demás hacían. Entonces yo dije, bueno, yo voy a abrir mis redes sociales cuando tenga algo que ofrecer. Entonces yo en el libro puede ser la oportunidad de eso que quiero empezar a hacer. Entonces lo escribí, lo empecé a repartir en capítulos, tuve que reescribir muchas cosas porque, como te digo, venía de un espacio muy oscuro. Ese libro venía desde 6 meses buscando trabajo y no conseguir, en conseguir que seguía siendo una molestia, una piedrita en el zapato el hecho de haber dedicado a la maternidad, en mi caso aproximadamente 10 años, de manera casi continua, donde estaba haciendo mis trabajos y mis cursos, pero de manera independiente, entonces no había un historial organizacional o empresarial que soportara su resumen curricular. Entonces, eso fue lo que dio origen al libro. Es el capítulo 11, si mal no recuerdo del libro, o el capítulo 7 u 11 del libro, donde trato de hacer como esta conversación con una persona ficticia del Departamento de Recursos Humanos, haciéndome muchas preguntas y demostrándole el por qué esa apreciación no era la adecuada. Luego me di cuenta de que, bueno, a la gente tenía que conocer un poco de mí, de dónde viene ella a hablar de esto, yo nunca he participado en recursos humanos. Entonces decidí de repartir los capítulos hablando de diferentes etapas, incluyendo el año cuando cumplí 40 años, hace ya algún tiempo, que cumplí 40 años y para mí esos 40 años vinieron con lágrimas, venía con muchas lágrimas, con qué he hecho durante 40 años, dónde estoy a los 40 años. Estaba en un primer proceso migratorio y estaba recién dada a luz 3 semanas de mi segundo hijo. Entonces todo eso se encontró y lo plasmé en un libro de una manera, no desde el reproche, sino esto pasa y hay una manera de salir de allí. Y yo traté de salir de allí, o mi proceso de salir de allí fue generándose a medida que el libro agarrando forma hasta que se publicó. Ok, me parece súper interesante. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿escribir sana? Totalmente. Yo antes de empezar a escribir y de hecho cuando salí de la empresa donde estaba trabajando, tenía diagnosticado al principio una dermatitis y luego se convirtió en una psoriasis, fue la declaración en mi cuero cabelludo, solamente en la cabeza estaba, solamente, gracias a Dios. Y a medida que fui escribiendo, apenas yo salí de los 3 meses del libro, habrán pasado como 1 o 2 meses posterior a eso y ni los doctores te explican cómo desapareció algo que supuestamente no tenía cura. Fíjate, qué interesante. Y bueno, esto también nos queda a nuestra audiencia como un tema para que lo vean, para que lo exploren por ahí también, porque esa parte de todo lo que se va quedando adentro es importante cómo poder sacarlo.
Y aquí Mariale nos está compartiendo un tip de oro que no lo dejen en saco roto, como decimos en México. Véanlo, explórenlo, exploren formas porque siempre hay un medio para conectar con nosotros y nosotros y nosotras mismas. Así es que esto es algo interesante. Y me gustaría hacer un pequeño espacio, Mariale, para enviar otros saludos a nuestros aliados, a Julio Trujillo de Mastering Bolivia, a Jorge Estrada de Expansion Business Academy en Guatemala, a Mentores de la Juventud con Roberto Solís de México, Mujeres con Propósito de Mayra Caicedo, Redes Estratégicas de Álvaro Pinilla, USA Campos, la Universidad Corporativa de Estados Unidos, el Corporativo Didi de Estados Unidos, Marco Ontiveros, y a Master K English de Ecuador, también a Bass Group de Ecuador, que siempre, pues bueno, gracias a su apoyo y a su patrocinio, pues tenemos este maravilloso espacio donde podemos conocer estas historias que inspiran y que, bueno, siempre está como esa parte de ir adelante, de ir más allá, pero encontrar también esas voces que nos inspiran. Y aquí me encantaría preguntarte, Mariale, eh, ¿qué mujeres piensas o recuerdas que te inspiraron y que te dieron también esa fortaleza para seguir adelante? Bueno, sabes que hay una recomendación, un tip, un dicho que se comenta mucho, que es rodéate de estas 5 personas que puedan elevar tu mejor versión. Y en este cuestionamiento de los últimos 2 años, yo dije, realmente necesito 5 personas para poder, significa que esas 5 personas soy en lo que me voy a convertir. ¿Y cómo consigo esas 5 personas? Ese mensaje me llegó cuando yo recién había migrado acá, que sería mi segunda migración, donde estamos hablando de que he estado en 2 países distintos donde no conocía. Y yo decía, bueno, ¿y cómo hace una persona que está viviendo estos procesos migratorios? No tiene la posibilidad de rodearse de esas 5 personas o de ese entorno. Toma tiempo, deja evolucionar, deja de crecer. ¿Qué sucede? Te estancas. ¿Cuánta paciencia hay que tener? Entonces empecé a romper. Eso para mí fue una creencia que me limitó mucho y ahora digo, bueno, yo trato de alimentarme de todo aquello, cosas, personas que estén alineados a lo que yo pienso y que lo vean de una manera superior y que yo empiece a comprender cómo eso se parece a mí y puede ir puliendo aquello que yo quiero decir, que todavía no lo tengo en total claridad. La identidad se va formando en todos los proyectos poco a poco, porque van apareciendo nuevas formas de alimentarlo. Entonces podría decirte que principalmente mi papá y mi mamá, algunos por presencia y otros por ausencia. ¿Sí? Mi papá ha sido locutor, ha sido persona de conferencia, ha sido persona que le ha gustado mucho manejar la parte política, hablar en público, ha sido profesor. Entonces, todo eso, aunque no estaba constantemente con él, yo puedo recordar viajando 2 horas para que él fuese a sus clases de locución, viéndolo vocalizar todo el camino, haciendo gesticulaciones que yo a mis 8 o 9 años no entendía qué estaba pasando. Pero son mensajes que ahora recuerdo y entiendo, valoro y sé que me son útiles. Quizás no sé vocalizar como él, pero esa disciplina me quedó, de que él quería conseguir viajar 2 horas, pasar un fin de semana en otro estado, irse con toda la familia, asistir al curso, regresar para trabajar. Entonces son cosas que a ti ahora le vas consiguiendo. ¿Para qué me sirvió eso? ¿Qué me puedo traer de allí? Mi papá es una persona que se ha dedicado mucho a la escritura, artículos de periódico, y eso, aunque no estuve con él al 100%, porque hay edades que tú te niegas a creer que lo que hacen tus padres es lo correcto, hoy puedo valorarlo y mantenemos conversaciones exquisitas al respecto, ¿no? Y con mi mamá, mamá nunca dejó de tener voz, pero mamá nunca elevó la voz, mamá nunca subió la voz. Entonces, independientemente de tener la razón o no, ella mantuvo por mucho tiempo una postura de verdad en lo que decía, sin necesidad de tener que gritarlo. Y eso ahora es lo que estoy trabajando, en cómo se puede hacer para mantener tu verdad, entender que hay otras, y no necesariamente tener que alzar la voz para defender la tuya, sino
dejar que las acciones te acompañen. Entonces te podría decir que de primera mano mis padres, sin embargo, también podría decirte por ausencia porque los dos trabajaban y el silencio vino de allí, de que hubo muchas cosas que tuve que procesar sola. Entonces, son cosas que hoy valoro. Pero todavía me acompaño de podcast, podcast, de libros, de audiolibros, de personas que yo sé que de allí puedo sacar algo que me va a nutrir y que también lleva su trabajo filtrar. Porque al principio tomamos de cualquier lado y no necesariamente significa que todos esos lados no sean útiles, pero cuál es el que encaja contigo y ese filtro hay que irlo creando progresivamente. Qué importante esto que señalas del filtro, porque a veces nos pasa eso, sobre todo cuando estamos iniciando en el camino del emprendimiento, del negocio, de estar trabajando, etcétera, que tomamos todo, queremos devorar YouTube, queremos devorar TikTok, queremos devorar todo, libros, todo. Sin embargo, qué importante es saber seleccionar aquello que realmente nos va a aportar. Y como bien dices, coincido totalmente contigo en que poco a poco vamos filtrando y vamos haciendo esa elección de dónde sí y dónde mejor no. Cómo invertimos nuestro tiempo. Esta parte del tiempo que es tan valioso y que finalmente es algo que no vamos a recuperar. ¿Cómo ha sido determinante para Mariale Gamboa el tiempo? Mira, yo tengo una anécdota muy buena con el tiempo. Yo pienso que el tiempo no existe. El tiempo es un espacio vago, es un espacio abierto, es un espacio infinito. Porque si no fuese así, cada quien no pudiera distribuir sus 24 horas como mejor le acomode a cada persona según lo que está buscando. Ujú. Yo pienso, yo empecé a crear más cuando me olvidé del tiempo y lo utilicé a mi favor. No veo horas, y no quiero decir que trabajo desenfrenadamente, sino si esto me gusta y tiene mucha validez cuando se dice que es aquello que harías, que se te pasa el tiempo y no te das cuenta. Muchas veces yo estoy en mi trabajo, yo soy un ser totalmente terrestre y ser humano normal, voy a trabajar de 8 a 5 de la tarde. Todos estos proyectos lo hago después que salgo del trabajo normal. Yo digo que yo trabajo para ganar el dinero que descienda mi pasión y la dedico después que salgo del trabajo. Entonces, si yo no estuviese pensando así, no hubiese hecho los proyectos que he tenido, porque he estado siempre ocupada trabajándole para alguien más en el último por lo menos año y medio. Entonces, y los dos libros han salido en los últimos años y medio, los proyectos, encuentros. Entonces, yo creo que el tiempo es ese espacio que tienes, que no tiene número y que tú puedes decidir con eso qué hacer. Ok, me parece muy valioso y bueno, estás en lo que hoy se llaman esos proyectos paralelos, ¿no? Que Sí. tienes tú. Uh-huh. Han ido cambiando de nombre tremendamente y bueno, hasta donde tengo entendido, lo más reciente ahora se llama proyectos paralelos. Tienes tu línea de desempeño principal y de manera paralela, pues vas llevando todas estas actividades que a la larga, pues bueno, van a ser como ese camino donde tú pues, te estás construyendo y me encanta. Permíteme compartir unos saludos que tenemos que hace ratito aparecieron en pantalla, pero queremos mencionarlos. Augusto José Oliveira Ferreira, saludos desde Caracas, Venezuela. Nos dice a nuestra querida paisana que se encuentra en Estados Unidos. Saludos desde Caracas, Venezuela, a nuestra querida paisana que se encuentra en Estados Unidos. Y nos dice Hebreos María Castillo, saludos desde Colombia. Y nos envía un corazoncito por ahí. Gracias, gracias por estarnos acompañando. Y de verdad que es muy valioso todo esto que nos estás compartiendo. Y les invito para que pues ustedes vayan también observando en sus etapas de vida, en sus procesos, qué resuena con ustedes, con qué se identifican. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué preguntas pueden hacer de aquí? Y sobre todo, ¿con qué te vas quedando de esta maravillosa conversación y de todo esto que nos está aportando Mariale Gamboa el día de hoy? Y bueno, Mariale, pues vamos a hablar del podcast. Hablando justamente, digo, hoy en el Día Internacional del Podcast, no puedo dejarlo fuera totalmente, porque además
es el tema que me encanta. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo surge y qué es En Contraste? Los libros han hecho magia con mis proyectos. Ellos son los bebés que luego nacen y pueden construir algo más. El podcast nació del primer libro que se llama Vivir siendo tú, eh, que lo publiqué en agosto del 2023. Y como te digo, me encontré con muchos no, que en este momento los celebro, pero en ese momento no. Y pensé que yo no era la única persona que tenía alguna idea, algo que compartir, experiencias valiosas que se convierten o que se construyen cotidianamente y que pueden ser recurso o herramienta para alguien más. Entonces, que no teníamos que esperar tener ser famosos, tener popularidad para poder dar espacio a personas que sí tienen algo que decir, simplemente no han tenido la plataforma adecuada para ello, porque tienes que hacer un trabajo antes de crecer y toma mucho desgaste. Entonces yo dije, bueno, le dije a la persona que en ese momento me formó como coach, le dije, voy a empezar un podcast. No sé de dónde salió, Esperanza, déjame decir. Yo dije, voy a hacer un podcast. Y él me dijo, ¿cómo un podcast? ¿Por qué? Yo le digo, bueno, porque no puedo ser yo la única persona que no consigue una voz. Toqué puertas, personas que yo en teoría tenía algún contacto, alguna relación, algún vínculo de alguna manera y tenían espacios de entrevista y les pedí entrevista y me decían que no, porque ¿quién eres? Mándame tus redes sociales, a ver cuántos seguidores tienes, a ver si esto hace, si aquí hay una alianza, un negocio, o sea, si me traes algo, pues me traes más seguidores, me traes más bits. Cuando yo escuché eso, yo dije, esto es real. O sea, yo, como no tenía redes sociales de uso cotidiano, yo decía, esto de verdad es así. Y de esta respuesta venía una y otra vez, no, pero es que no, mira, es que no estás como posicionada. Y yo decía, wow, pero no estoy posicionada en redes sociales porque acabo de abrir mis redes sociales, porque recién empiezo un proyecto. Pero eso no quiere decir que no tenga una trayectoria de 25 años de experiencia. Algo que decir, sí tengo, pero ¿por qué? Y si llegué al punto de escribir un libro, algo tengo que decir. O sea, no conseguí plataforma, honestamente. No conseguí plataforma desde agosto hasta noviembre. Y en noviembre, el 5 de noviembre, si mal no recuerdo, dije que iba a empezar un podcast. El nombre ya lo tenía, mis proyectos, todos mis libros o mis proyectos han salido los nombres cuando estoy caminando, cuando estoy en la ducha. En esos momentos me viene como, oh, esto como que encaja. Y dije, bueno, en contraste porque estoy buscando traer estos escenarios de madres solteras, personas que van a trabajar todos los días, aquellas personas que ejercen la televisión media, aquellos empleados que tienen algo que decir y no han conseguido un espacio para ello, donde se puedan discutir temas que muy pocas veces se hacen, y también traer estas personas, estas realidades que son psicólogos, que son consultores, asesores, que dan herramientas que pueden ayudar de manera profesional, pero que te van a construir de manera personal. Yo estaba necesitando eso. Entonces yo estoy buscando proyectos que yo buscaría, que yo estoy buscando para mí, creo que me ayudan y bueno, posiblemente pueda hacer feedback. Porque si yo no conecto con eso, Esperanza, si yo no conecto con esos proyectos que realmente yo sienta que me identifican, es imposible que yo pueda transmitir y hablar contigo con tanta libertad porque no lo conocería y no sabría de dónde viene. Entonces allí nació En Contraste, esa persona fue mi primer invitado, me prestó el Zoom para poder grabar, tuvimos que grabar 2 veces. Lo que hice fue comprar el micrófono, conversamos, en esa oportunidad hablamos de la programación neurolingüística. Y así empecé, lancé mi primer episodio e hice el compromiso conmigo misma de transmitir 52 episodios continuos. Okay. Es decir, cumplir el año, las 52 semanas, transmitiendo episodios. Y así fue. A medida que iba pasando el tiempo, conseguí personas que se iban sumando. No busqué invitados por conexión en cuanto a lo que eran y lo que hacían, más de que conexión porque ¿qué me traes? Entonces mis primeros episodios estaban acompañados de personas que ni siquiera tienen redes sociales o que no la usan. Y así me he dado la libertad de ir puliéndolo poco a poco, pero básicamente es un espacio para contar una historia, para que las personas puedan empatizar con experiencias de otras personas, para que se entienda que cuando la persona vea éxito porque tiene ya algo logrado, eso trae una historia detrás. ¿Cuál es? Pero contártela.
Y quiero que ese invitado, cuando venga a contar su historia, se encuentre con ella y reconozca que ese proceso que ha vivido vale la pena rescatarlo, que te enamores de ese proceso y que entiendas cómo te construiste a donde estás ahora. Para mí mis episodios son para el invitado. Trato de recoger materiales a través de preguntas para que se lleven recursos y herramientas las personas que nos escuchan, pero para mí es importantísimo que cada invitado salga con la conciencia y con el respeto de su propio proceso. Es importantísimo. Para mí es uno de los valores fundamentales del podcast. Sí, totalmente coincido contigo. Y bueno, qué importante también toda esa labor que hacemos, porque a veces el tener un micrófono en la Mm, mano mm, y poder transmitir un mensaje, mm, desconocemos la vida que vamos a tocar. O sea, total. podamos tocar a cualquier vida que esté escuchándonos y no sabemos, no lo sabemos. Por eso, no sé si coincidas, desde mi punto de vista, el uso de un micrófono, un espacio, como en este caso el que nos brinda GROW, la Asociación Internacional de Liderazgo, es una responsabilidad enorme porque estamos tocando vidas, porque con estos mensajes que tú estás compartiendo puede ser el camino para potenciar a alguien, para que encuentre esa frase, ese mensaje que a veces te hace falta oír y que con una sola frase que te lleves de una entrevista te cambia la vida. Entonces, me parece, Mariale, no sé tú qué opinas, me encantaría conocer Sí, la sí, sí, responsabilidad que tenemos al estar frente al micrófono. totalmente, totalmente. Incluso cuando se habla del término influencer, yo diría, wow, si realmente buscáramos el significado de esa palabra, la trataríamos con mucha más responsabilidad y fuésemos más conscientes del mensaje que queremos transmitir. Y con esto no estoy tratando de desmeritar los mensajes que se transmiten, pero cuando tú te preguntas, ¿para qué quiero transmitir ese mensaje? ¿Qué estoy buscando? Y hay unas preguntas muy simples como, bueno, estoy buscando, esto lo estoy haciendo por pasión, porque realmente respeto, yo creo en lo que estoy diciendo, lo estoy haciendo por posicionamiento o lo estoy haciendo por dinero. Son preguntas que a mí han justificado cada episodio, que he buscado, bueno, esto, si alguien escuchase este episodio, ¿qué le estoy otorgando? Porque una persona dedica tiempo a escuchar un episodio de 55, de una hora y media hasta 2 horas. ¿Qué se puede llevar? Respetando que el tiempo de esa persona tiene valor. Y mi espacio está tomando ese tiempo. Entonces, si yo veo que una persona decide entrar a mi espacio, escucharme, yo eso lo trato con respeto. Por eso he recibido diferentes ofertas para cambiar de alguna forma el sistema, para volverse viral, para conseguir todas estas cosas que, por supuesto, uno también quisiese que funcionasen, pero a cuenta de qué. ¿Qué tengo que dejar? ¿A qué tengo que renunciar de lo que soy, de la identidad que tengo y la identidad de mi proyecto para lograr eso? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad inmensa. Yo le digo, mi hija toca instrumento musical, ella ha tocado en orquesta, yo le digo, así como lo hace un libro, porque ella lee mucho, así como lo hace un libro, así como lo hace un podcast, así lo hace la música y así considero que lo hacen muchas áreas consideradas con la comunicación y el arte, que el arte es una manera de comunicar. Si tú sabes, si tú vas al escenario, si tú vas a una cámara, si tú vas a un podcast, si tú vas a escribir un libro, considerando que puedes cambiar una vida, tú escribir y si ese es tu proyecto de una manera diferente. Entonces estoy de acuerdo total contigo que cualquier cosa que hagamos mientras pensemos para qué lo voy a hacer y cómo es, me cambia a mí, influye a los demás, puede marcar la diferencia del tipo de mensaje que tú quieres ofrecer. No quiero continuar sin escuchar la palabra de Brigitte, sí, escribo para la revista Mentores de Liderazgo, que recientemente tuve la oportunidad de ser articulista allí y estoy emocionadísima, me encanta mucho ese espacio, donde, bueno, es una nueva faceta de escribir artículos para la revista, acompañarme con ustedes muy profesionales para ello, así que están invitados a leer mi artículo y todo lo demás que tiene disponible en las dos ediciones de la revista Mentores. Así es, me encanta porque también yo te iba a compartir justo esa invitación que nos hacía Brigitte para que hablaras de ese artículo. Y seguimos en el tema de los medios de Uh comunicación, -huh. de la importancia del uso de la palabra en los medios de Uh -huh. comunicación, ¿no? Y qué ha sido, de qué manera ha estado
pues marcando tu vida también y cómo piensas tú que en un momento dado también son determinantes. Sin embargo, también los mensajes de nuestra audiencia o las vivencias de nuestra audiencia nos marcan, también nos llegan y también nos tocan. En tu caso, Mariale, ¿ha habido algún mensaje, alguna vivencia de tu audiencia que te haya dejado alguna huella en especial? Sí, lo he recibido por los libros y por el podcast. Hay personas que yo le agradezco mucho porque créeme que sé que no es un paso fácil de dar. Pueden haber muchas personas que tengan muchas opiniones, pero no siempre se atreven a decirlo, sea constructiva o positiva. O sea, no todas las personas tienen la posibilidad de darse el permiso de expresar lo que piensan o el cambio que les pudo haber ocasionado algún episodio o alguna línea de alguno de los proyectos que hacemos. Y sí he recibido, del primer libro fue hermoso, una persona de España, un hombre, de hecho, que me conectó mucho porque él consiguió la mirada que yo estaba buscando, que un hombre pudiera identificar sobre un libro escrito por una mujer. También hubo personas que se identificaron, por ejemplo, con el tema de la procrastinación, personas que se identificaron con el tema de la maternidad, donde la enfoqué no necesariamente en decirte cómo criar a tus hijos, quién sería yo para aquello, pero sino ese capítulo fue relacionado a reconocer quién eres como madre, que esa labor en sí sola tiene un poder inmenso, que yo no te pido cómo tienes que criar, sino siéntate y reconoce y mira desde fuera lo que has convertido, a quién estás formado y cómo podrías hacerlo mejor con las herramientas que tienes. Entonces fueron invitaciones diferentes que traté de hacer en el libro. En el efecto dominó, que es el último que publiqué en julio, dejé muchas reflexiones allí y dejé muchas preguntas cariñosas, le digo yo, unas preguntas tipo conversación, porque desde pequeña yo estuve muy conectada con libros de autoayuda, y esos libros venían acompañados con mucha estructura, mucha rectitud para comprenderlos. Tienes que terminar esta página, si no, no puedes conseguir con la siguiente, tienes que responderme estas preguntas, y yo quedaba bloqueada allí. Estamos hablando de una joven de 11, 12, 13 años, yo no tenía respuesta para eso. Quizás no eran libros para mí, pero me hicieron entender que hay una audiencia que está esperando por algo que no ha salido todavía. Entonces, yo considero que los mensajes que he recibido, si no son millones, han sido suficientes para darle esa palmadita a la intención que tengo en cada proyecto que hago. Efecto Dominó ha sido maravilloso, que hombres y mujeres me hayan dicho, wow, esa pregunta que hiciste en el capítulo tal me dejó pensando y quiero buscarle respuesta, que es lo que busco, que las personas se vayan con muchas más preguntas que respuestas en cada encuentro que hago para que les invite a reflexionar y crear su propia respuesta que le abra la perspectiva de lo que creían antes puede ser diferente. Entonces sí, y en el podcast, infinidad, desde los invitados, que recibir mensajes diciendo, no he estado en un espacio como este donde me valoren tanto. He descubierto mi historia a través de tu entrevista. Eso es magnífico. Eso para mí es súper poderoso. Sí, me encanta porque finalmente eso es lo que nos hace seguir aquí, ¿no? Eso nos tiene aquí en estos espacios. Mira, nos dice Augusta Oliveira, son muy interesantes los posts por YouTube que tiene Mariale todas las semanas con invitados especiales y de gran nivel de conocimientos, experiencia, felicitaciones. Pues Muchas aquí gracias, está, Augusto. Muchas mira. gracias. Gracias, Augusto, por compartir este comentario. Nos encanta. Bien, Mariale, pues para las mujeres que hoy sueñan con tener un programa, un podcast o un espacio en los medios, ¿qué consejos prácticos les podrías dar? Compártenos tres que tú dijeras, estos son consejos de oro. Lo primero que le puedo decir es, ¿qué te gustaría recibir si tú fueses a una red social? ¿Qué estás necesitando tú que crees que lo puedes construir? Y ponle nombre a eso. Eh, Llámese podcast, libro, cualquier medio que tengas para comunicar, porque hay muchos, hay infinidad de medios de comunicación. Y comprendiendo que estamos comunicando todo el tiempo y esta comunicación no es necesario que de entrada crees un proyecto para empezar a influir y a crear algún tipo
de liderazgo o de influencia o de impacto en las otras personas. Diariamente estás comunicando y tú eres el responsable de saber si lo quieres hacer de manera positiva o de manera negativa. Entonces, cualquier acción verbal o no verbal que ejecutes diariamente en el trabajo, en el hogar, en tu comunidad, ya estás haciendo un tipo de comunicación. Entonces, desde allí tienes que empezar a conectar cómo quieres que sea esa comunicación para que tenga coherencia y congruencia con el proyecto que vas a crear. Entonces, nómbralo. ¿Por qué hay esa necesidad de crear eso? ¿Para qué lo quieres crear? Esto viene del miedo, esto viene desde el merecimiento, esto viene de la que quiero reconocimiento. ¿De dónde viene esto que quieres construir? Eso es lo primero que te diría. Ponle nombre a eso que quieres construir. Lo siguiente que te podría decir es sostener la intención. Cuando se crean estos espacios y uno trata de revisar otros espacios para no comparar de manera negativa, sino para ver cómo se mueve el sistema, tú te puedes encontrar con personas que tienen mucho menos tiempo que tú y han crecido de una manera significativa. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que no está pasando esto, que no está sucediendo este cambio. Entonces, sostén tus proyectos con intención. No se trata de publicar más, sino de recordar para qué lo haces. Si tú no tienes un para qué en el proyecto que vas a crear, aquello que te motiva, cualquier situación que se presente te va a frustrar y vas a despertar del proyecto. Entonces, ponle nombre a eso que quieres crear. Créalo primero para ti, cómo te funciona, qué funcionalidad tiene, cómo te mejora ese proyecto a ti, para que eso pueda entonces tener coherencia para proyectárselo a los demás. Créalo con intención. ¿Qué estás buscando? Créalo con intención, que te mantenga motivada, estimulada todos los días para seguir considerando que hay momentos en que uno no quiere grabar, hay momentos en que uno no se siente en su 100% para poder hacer una entrevista y eso está bien. Eso no significa que hay algo malo en ti, sino que estás descubriendo y qué bueno que puedes identificar esos momentos donde te puedes dar una pausa y decir, reprogramemos para mañana. Y está bien. Y la otra que le podría hacer es, las preguntas son un motor. Todo lo que haga, si siempre has hecho, sabes, cuando uno hace una receta, uno siempre le entregan como los ingredientes y te explican cómo hacerlo. Cuando uno crea proyectos, uno viene como analfabeta al sistema. Uno viene como, ¿esto cómo se hace? Entonces pregunta, créate tus propias preguntas. Esto, mira, yo lo voy a hacer, quiero hacerme la pregunta de esto siempre se ha hecho en horarios de la noche. ¿Qué pasaría si lo hiciera en el día? Esto siempre se ha hecho por alguna red en particular. ¿Qué pasa si la cambio a otra? Esto siempre se ha hecho en video. ¿Qué pasa si lo hago nada más con mi voz? Cuestiona todo lo que crees que ha sido verdad y qué respuesta le darías tú actualmente con el conocimiento que ya tienes. Esas son las 3 herramientas que les puedo dejar para Pues son cualquier proyecto. valiosísimas de verdad. Espero que si nos estás viendo en directo o nos vas a ver en diferido, hayas tomado nota y si no, te invito para que vuelvas a ver el video porque de verdad que hay muchísimo valor en todo esto que hoy Mariale Gamboa nos está compartiendo. Y bueno, pues es el momento, Mariale, por favor, de compartir tus redes sociales, de darnos eso, ese lugar donde te podemos encontrar y seguir el trabajo que estás realizando. Sí, tengo en Instagram una cuenta personal que se llama GB, que son mis 2 apellidos, GB Piso Mariale. La cuenta del podcast que se llama Encontraste Piso tu Podcast. Está igual en TikTok, en YouTube lo pueden conseguir en Contraste con Mariale, igual en Facebook. Y los libros los pueden conseguir en Amazon. Y si están en Estados Unidos, este es el segundo libro que está reciente, el Efecto Dominó. Y lo pueden, si están en Estados Unidos, me lo pueden pedir directamente a mí, si lo desean firmados se los puedo mandar firmados y vienen pues con algunos detalles en celebración de tu atrevimiento de poder conseguir que mi libro sea interesante para tu leer. Ay, me encanta. Y bueno, pues como bien lo comentabas, cuando disfrutamos algo, cuando saboreamos ese encuentro en el cual estamos intercambiando ideas y conociendo más acerca, en este caso, de tu trayectoria, el tiempo se nos va volando. Y tan es así que, bueno, estamos ya llegando prácticamente al final, pero me encantaría que nos compartieras un mensaje de cierre para nuestra audiencia y bueno, pues agradecerte enormemente el espacio que hoy nos brindas. También no quiero omitir enviar un saludo a nuestra querida amiga Dijana Lukovac,
Mm. gracias a quien, bueno, logramos esta entrevista. Gracias, Diyana. Si nos estás viendo, we love you, ya sabes. Entonces, gracias, Mariale, por este espacio y me encantaría escuchar tu mensaje de cierre. Primero agradecerte a ti por darme la oportunidad, por pensar que era una persona que tenía algo de valor que ofrecer en tu espacio y que el contenido que traigo es acorde a tu plataforma. Gracias a Grow por crear la oportunidad, por pertenecer allí, por darme pues crecimiento constantemente a través de los medios por los que comunican y darme espacio también para poder tener voz a través de la revista. Yo me gustaría despedirme invitándolos a creer en lo que haces, en saber que los caminos no son lineales, que hay muchas subidas y muchas bajadas durante el proceso, que está bien vivir el duelo de las cosas que no conoces, que la incertidumbre, si ciertamente es un acompañante muy oscuro, trae muchísimo aprendizaje y que está bien abordar tus caminos donde tienes varias partes donde ir y hay muchos que dicen aún en construcción. La idea es que poco a poco, que tú vayas avanzando, cada paso que des, se vaya prendiendo una luz que vaya iluminando ese espacio y poco a poco vas a ir descubriendo qué piezas perteneces. No puedes tener todas las respuestas, más no las tengas. Tú ten muchas preguntas y dedícate a conseguir las respuestas que más tengan coherencia con lo que tú quieres lograr, bien sea a nivel personal o a nivel profesional. Muchísimas gracias por ese mensaje tan lindo, Mariale. Gracias por tu espacio nuevamente y a ti que nos estás viendo o nos vas a ver en diferido, te agradecemos también la presencia y el que nos hayas acompañado durante todo este programa. Te invitamos para que el mes que entra nos encontremos nuevamente en Mujeres de Altura, un espacio para estas mujeres que lideran, inspiran, motivan a través de su trayectoria. Y me despido diciendo que mujeres que hablan con propósito dejan huella en cada espacio como Mariale Gamboa. Gracias, hasta la próxima.